Bien, buenas tardes a nuestra querida comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería. Para nosotros, desde la Dirección de Investigación, es un verdadero placer, un gusto poder proveerles a ustedes un webinar más en este espacio interanual de capacitación que desarrollamos desde la Dirección de Investigación y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Ingeniería. El día de hoy contamos con la participación de dos académicos, investigadores. Por un lado, la doctora Catherine González y por otro lado, el maestro Fabián Enrique Báez. La presentación que ellos nos harán el día de hoy está un tanto contextualizada en un artículo científico que nosotros les publicamos de ellos en la revista científica Nexo, un artículo científico que se dio en el marco de un número especial, el volumen 34, el número 5, publicado recientemente el año pasado, un número en saludo al 60 aniversario de la Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura. Por un lado, la doctora Catherine González Rivera obtuvo el grado de arquitecta estructural en la Universidad Santa María de la antigua Panamá. Actualmente es profesora en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Desarrolló sus estudios de posgrado en docencia superior en Columbus University, Panamá. Tiene una maestría en Administración de Proyectos de Construcción en la Universidad Santa María, la Antigua, y doctorado en Arquitectura en American Andragogy University en Estados Unidos. Por otro lado, el maestro Fabián Báez obtuvo el grado de arquitecto en la Universidad de la Gran Colombia, en Colombia, donde actualmente es profesor vinculado. Desarrolló sus estudios de posgrado en Derecho Administrativo y maestría en Educación con énfasis en Ciencias Sociales en la Universidad Externado de Colombia. Y bueno, sin más preámbulos, pues los dejamos con los expositores en un webinar, una plática virtual que estoy convencido que será del interés de nuestra audiencia acá en la Universidad Nacional de Ingeniería. Nosotros tenemos una facultad de arquitectura que es probablemente una de las más fuertes de la universidad, y pues es principalmente para ellos quienes está dirigido este webinar. Así que pues adelante y los escuchamos. Bueno, muchas gracias, Roger, por esa intervención y por darnos a conocer. Y pues como usted bien lo ha manifestado con la doctora Catherine, hemos realizado un artículo que nos parece de infinita necesidad dentro de nuestro campo académico. Además de ser un trabajo de índole académico, también es un potencial que tenemos para desarrollar otras actividades que precisamente van en pro del desarrollo de la educación de los arquitectos, y hablamos de los arquitectos latinoamericanos en especial. Yo no sé, arquitecta, quiere... Bueno, entonces vamos a hacer la presentación del proyecto, de la propuesta. Y pues, sin más preámbulos, vamos a iniciar el título de nuestro artículo en forma de pregunta. Arquitectura, parte integral de las ciencias sociales. Antes de cualquier intervención sobre nuestro artículo, queremos colocar esta breve párrafo de uno de los escritores del siglo pasado, que es Georges Perec, escritor francés. Quisiera que existieran espacios que fueran estables, inmóviles, intangibles, intactos y casi intocables,
inmutables, enraizados, lugares que fueran referencias, puntos de partida, orígenes. Tales hogares no existen y es porque no existe que el espacio se convierte en pregunta, deja de ser evidencia. El espacio es una duda. Sin cesar, debo marcarlo, designarlo. Nunca es mío, nunca me es dado. Debo conquistarlo. Nuestra exposición en este momento se va a dividir en 3 partes. Número 1 es el uso de las ciencias sociales en arquitectura. Número 2 es la arquitectura más allá de la espacialidad. Y por último daremos unas conclusiones conforme se dio en el artículo en referencia. Arquitectura, parte integral de las ciencias sociales. Iniciamos el elemento de nuestra ponencia ubicando dónde se encuentra precisamente la arquitectura dentro de las áreas y subáreas del conocimiento. Esta clasificación la da la UNESCO y dentro de esa clasificación tenemos este número de áreas que se encuentran iniciales por los programas generales, la educación, las humanidades, las artes, las ciencias sociales, la educación comercial y derecho, las ciencias, la ingeniería, la industria y construcción, agricultura, salud y servicios sociales, servicios y sectores desconocidos no especializados. Como es de este resalto, lo tenemos la arquitectura vinculada dentro de ese elemento que se llama ingeniería, industria y construcción. Sin embargo, queremos hacer un paréntesis deteniéndonos en humanidades y artes y ciencias sociales, educación comercial y derecho para mirar qué subgrupos existentes se encuentran en cada uno de ellos. Artes y humanidades. Dentro de estas artes y humanidades encontramos 2 clasificaciones, 2 subclasificaciones que tenemos como el número 21, las artes bellas o bellas artes, y en el número 22, la humanidades, religión y teología, lenguas culturales y extranjeras. Dentro de las bellas artes está el dibujo, la pintura, la escultura, las artes del espectáculo, la música, el arte dramático, la danza, el circo, las artes gráficas y audiovisuales, donde se encuentra la fotografía, la cinematografía, la producción musical, la producción de radio y televisión, la impresión y publicación, el diseño y la artesanía. Y dentro de las humanidades, religión, teología, lenguas y culturas extranjeras encontramos las lenguas vivas o muertas y sus respectivas literaturas, los estudios regionales interdisciplinarios, las lenguas autóctonas, las lenguas corrientes o vernáculas y su literatura. Otros programas de humanidades tenemos la interpretación y la traducción lingüística, la literatura comparada, la historia, la arqueología, la filosofía y la ética. Ya dentro del ramo de lo que es las ciencias sociales, la educación comercial y el derecho, tenemos 4 subáreas. Entre ellas tenemos las ciencias sociales del comportamiento, donde encontramos la economía, la historia de la economía, las ciencias políticas, la sociología, la demografía, la antropología, los estudios de etnología, la futurología, la psicología, la geografía, los estudios sobre la paz y los conflictos y los derechos humanos. El periodismo e información, que forma parte del periodismo y la bibliotecología, el personal técnico de bibliotecas, el personal técnico de los museos y establecimientos similares, las técnicas de comunicación y la archivología. La educación comercial y administración, donde tenemos el comercio al por menor, las ventas, las relaciones públicas, los asuntos inmobiliarios, la gestión financiera, la administración bancaria, los seguros, los análisis de inversión, la contabilidad, la auditoría, la teoría de libros, la gestión, la administración pública y entre otros. El derecho, ya tenemos los magistrados locales, los notariales, el derecho en general, la jurisprudencia y la historia del derecho. Ya dentro del gran renglón, dentro del gran renglón del área, tenemos la ingeniería y la industria y la construcción, y dentro de las subáreas tenemos esta clasificación. La ingeniería y profesión afines, donde tenemos el dibujo técnico,
la mecánica, la metalistería, la electricidad, la electrónica, las telecomunicaciones, la ingeniería energética y química, el mantenimiento de vehículos. Sigue una subárea que es la industria y la producción, que corresponde a la alimentación y bebidas, textiles, confección, calzado, cuero y materiales, la minería y la industria extractiva. Y por último, tenemos la arquitectura y la construcción. El área es la ingeniería, la industria y la construcción, y como subárea tenemos la arquitectura y la construcción, donde tenemos otros elementos de clasificación que es la arquitectura y el urbanismo, como la arquitectura estructural, la arquitectura paisajística, la planificación comunitaria, la cartografía, la edificación, la construcción y por último la ingeniería civil. Esto dentro del marco de la normativa de la UNESCO que se desarrolló hacia la década de 1970, los años 70 del siglo pasado. También vamos a mirar en sí de una forma muy cronológica algunas definiciones sobre lo que es arquitectura. Y lo podemos evidenciar desde esos principios de arquitectura en los cuales tenemos a Vitruvio, donde Vitruvio nos dice, el arquitecto tiene que estar impuesto en muchas ramas del saber y reunir conocimientos de muchos campos distintos, porque en su obra se contrasta el valor de las ciencias y de las artes. Rescatamos también, antes que nada, me permito hacer colación, que estas definiciones las extraemos de un libro de Luciano Pateta que se llama Historia de la Antología Crítica. Sigue Carlo Lododi, dice: la arquitectura es una ciencia intelectual y práctica, dirigida a establecer con el raciocinio el buen uso y las proporciones de los artefactos, y con la experiencia a conocer la naturaleza de los materiales que lo componen. Ya Francesco Milicia, en 1725-1798, dice: la arquitectura es el arte de construir y toma diferentes denominaciones según la diversidad de sus objetos. Se llama arquitectura civil si su objeto gira en torno a la construcción de edificaciones destinadas a la comodidad. Ya Jeffes Ferguson nos dice: considerado históricamente, la arquitectura deja de ser un mero arte que interesa solamente al artista o al cliente y se convierte en uno de los más importantes complementos de la historia, rellenando muchas lagunas en los testimonios y escritos y dando vida y realidad a muchas cosas que sin su presencia difícilmente podría comprenderse. Louis Sullivan, ya como arquitecto, 1856-1924, si deseamos saber por qué ciertas cosas son como son en nuestro desalentadora arquitectura, debemos dirigir nuestra atención al pueblo, pues nuestros edificios todos son una enorme pantalla detrás de la cual se oculta el conjunto de nuestros pueblos. Otro avance lo tenemos con Adolf Loos, ya hacia 1870-1933. Adolf Loos dice: la casa debe agradar a todos, a diferencia de la obra de arte que no tiene por qué gustar a nadie. Por lo tanto, ¿no será que la casa no tiene nada que ver con el arte y que la arquitectura no debería contarse entre las artes? Proseguimos con Walter Gropius. ¿Qué es arquitectura? La expresión cristalina de los más nobles pensamientos del hombre, de su ardor, de su fe, su religión. Eso es lo que fue una vez. Pero ¿cuántos de quienes viven en nuestro tiempo condenados al practicismo comprenden todavía su naturaleza totalizante y espiritual? Caminamos por nuestras calles y ciudades y no gritamos vergonzosamente ante tales adefesios de fealdad. Giuseppe Pegano dice: la arquitectura
es un servicio. El punto de partida es estrechamente y rigurosamente utilitario. Galvano de la Volte dice: la arquitectura expresa ideas, valores con un sistema de signos visuales y tridimensionales, geométricos, o con un lenguaje constituido por medidas adecuadas para la institución de órdenes visibles. Vittorio Gregotti manifiesta que la arquitectura consiste en algún modo de ordenar el ambiente que nos rodea, ofrecer mejores posibilidades al asentamiento humano. Por tanto, las relaciones que tiene la misión de establecer son múltiples, interactuando entre sí. Y Aldo Rossi nos manifiesta: diré ahora brevemente qué es lo que creo que es arquitectura. Arquitectura, en un sentido positivo para mí, es una creación inseparable de la vida y de la sociedad en la cual se manifiesta. De todos los anteriores, escogimos dos personas que encontramos con elementos de similitud. Uno, arquitecto, que es William Morris; otro, economista, que es Manfred Nix. Ya William Morris, dentro de su factor creador con la Art and Craft, manifestaba: la arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida humana. No podemos sustraernos a ella mientras formemos parte de la civilización, porque la arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie terrestre, con objeto de satisfacer las necesidades humanas, exceptuando solo al puro desierto. Y Alfred Manlif nos coloca dentro de su desarrollo precisamente de su teoría económica, donde habla de las necesidades humanas y donde podemos hablar de unas necesidades humanas esenciales y otras necesidades del ser, del tener, al ser y el estar. Las necesidades humanas necesarias son la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad y la libertad. Todas ellas se conjugan dentro de ese elemento de necesidades, y miren cómo Morris hace precisamente el ser una persona visionaria dentro de este contexto del elemento de estas matrices de necesidades. De otra parte, también podemos conjugar la arquitectura y la psicología mirando esta breve nota que nos da el arquitecto y la Montuñola. Este espacio nos da una interrelación que podemos evidenciar dentro de estas tendencias arquitectónicas modernas y la psicología. Hablamos tendencias arquitectónicas modernas del siglo XX y cómo la psicología se va interrelacionando con ellas. La primera tendencia arquitectónica es el expresionismo, el dadaísmo y el surrealismo, del cual se mezcla con la influencia del psicoanálisis en sus diferentes formas. También tenemos la tendencia internacional del estilo, que está la Bauhaus y Mies van der Rohe, y se correlaciona con la psicología de la Gestalt y la fisiología de la percepción. También continuamos con el Jugendstil holandés y el cubismo, y lo enlazamos y se encuentra correlacionado con la psicología estructural, la epistemología genética y un etcétera que tenemos ahí. Las tendencias constructivistas rusas, tenemos una correlación con la psicología constructivista inglesa y la psicología de Luria, de corte también constructivista. Tenemos una tendencia racionalista, ya casi finalizando el siglo XX, de origen vernáculo, y un tipismo donde se correlaciona con la psicología social, y unas tendencias naturalistas, organicistas y morfobiológicas relacionadas directamente con el conductismo, con una base
fisiológica. Con esto, hemos hecho una presentación de esa relación que la arquitectura tiene con las ciencias sociales. No únicamente dentro de ese ámbito únicamente explorativo que nosotros tenemos en esa incidencia. Volvemos a recalcar, la arquitectura está para las necesidades humanas y para las necesidades humanas debemos estar vinculados con las ciencias sociales. Montuñola nos deja esta frase: las ciencias sociales podían ayudar a los arquitectos a conocerse a sí mismos y a planearse los límites y a las posibilidades disciplinarias de su propio trabajo. Pero para ello había de tomar distancia crítica con respecto a sí mismos. Esta es mi breve intervención. Voy a darle paso a la arquitecta Catherine con la siguiente parte. Gracias. Muchas gracias, Fabián. En esta parte, en esta segunda sección de la intervención del artículo, vamos a ver la sección relacionada a la arquitectura más allá de la espacialidad. En este punto es importante tocar el tema de qué es un lenguaje. Se conoce como lenguaje a un estilo o una tendencia en el que el arquitecto adopta o modifica su manera o su gusto. En esta parte entra mucho la sección de la expresión, como la expresión del entorno y la expresión del cliente a través de nuestros proyectos. Es por ello que la incorporación de la palabra lenguaje demuestra una arquitectura con una gran capacidad de expresión de pensamientos y sentimientos. A través de este creador, diseñador, es expresada una materialidad interpretadora de la comunicación entre sociedad, espacio y objeto. Construido así, podríamos decir que este lenguaje se irradia en 9 tipos de lenguajes a saber, los cuales listamos a continuación. Por una parte tenemos al lenguaje conceptual, tenemos un lenguaje semiótico, un lenguaje simbólico, el lenguaje formal, un lenguaje funcional, el lenguaje espacial, el contextual, el lenguaje constructivo y la lengua tecnológico-ambiental. Estos se proponen a continuación como parte del contenido que vamos a desarrollar, para que entiendan mejor el contexto. Como les mencionábamos a continuación, el lenguaje de conceptos se considera como la primera fase del diseño arquitectónico, ya que es en este donde se incluye el primer concepto que tiene el arquitecto en su mente, del objeto a transformar, con las respectivas cualidades, teniendo en cuenta el sitio de implementación. Es aquí donde generalmente se utiliza una trama o un símbolo como un elemento generador de diseño. En la figura que tenemos en la parte inferior de la diapositiva podemos ver un proyecto llamado Itzamara, que es una agrupación de viviendas donde su base inicial o su lenguaje de concepto fue basado en una libélula. Y de allí se da una evolución a lo que fue el proyecto final, en el lado derecho. Por otro lado, tenemos un lenguaje semiótico. Aquí en este lenguaje, los signos de comunicación en el desarrollo del diseño arquitectónico se ven evidenciados en efectos que sugiere el diseñador, a través de una circulación o el uso de barreras físicas o creadas, para inducir al usuario a reconocer la espacialidad, sus límites y sus propiedades. En esta integración de algunos límites dentro del diseño arquitectónico, se representan incluso algunos cambios anímicos. Es por esto que en este lenguaje se colocan espejos de agua en algunos sitios específicos, o sencillamente se hacen que el agua caiga generando golpes o sensaciones de frescura, para crear estas sensaciones de sentimientos que se desarrollan. Y en la imagen pueden ver en el proyecto de San Paisán, que es una agrupación nuevamente de viviendas, cómo se interpreta esta definición del lenguaje al proyecto que estamos incorporando. Por otro lado, el lenguaje simbólico tiene una definición un tanto diferente. Aquí el objeto arquitectónico se convierte en una representación o en un hito dentro de la ciudad. Por lo tanto, lo que queremos buscar es que se destaque y se le da un gran valor a este lenguaje, ya que muchas veces no requiere ser ni esbelto ni tan llamativo, sino más bien se le da un buen uso a los materiales, incluso la forma que se cree que es el impacto con el contexto del
del lenguaje o del diseño. Aquí tenemos una muestra del proyecto cultural urbano que les muestra mucho más claramente lo que estamos definiendo con esto. Por su lado, el lenguaje formal tiene unas características muy específicas en el que determina la planta arquitectónica, con el cual muchas veces los efectos de los tres lenguajes anteriores se describen en uno solo. Aquí son desarrollados con un cruce de líneas, con un cruce de formas, lo que convierte a este elemento en un objeto bidimensional y en algo mucho más elaborado. Posteriormente, esta imagen es una realidad tridimensional donde se tiene en cuenta al usuario y el efecto del asombro como objeto arquitectónico. En el lenguaje funcional, por su lado, se toma en cuenta la forma y la función, y la relación básica que tienen que estar entre ellas, una correlación más bien. Aquí, si es posible, deben existir efectos donde la realidad de la forma no influye en la función, sino más bien en la búsqueda de la parte del diseñador en crear ambientes de confort e incluso en la integración en el interior y el exterior. Por su lado, el lenguaje espacial plantea como el lenguaje en el que el medio físico y en el cual se implanta un hecho arquitectónico. Aquí es correspondiente a este tipo de terrenos con características topográficas específicas e incidencias del lugar junto con un valor social que lo enriquece. En este lenguaje se le debe sumar además un tiempo como una cuarta dimensión, pues trascienden acontecimientos que influyen en la vida del edificio y le hacen cambiar su significado. En el lenguaje contextual, por su lado, está conformado por una interpretación histórica y social del objeto arquitectónico y su influencia sobre la escala urbana a nivel de manzana, a nivel de barrio, a nivel vecinal, de una zona, una sección urbana o incluso a nivel de metrópolis. Este es uno de los valores o unos plus que se le dan al proyecto y busca incluso la autosostenibilidad. Es más bien lo que ustedes pueden conocer más como un proyecto actual. Y este es creando maneras de subsistencia. Quizás el lenguaje constructivo, para ustedes, lo interpretarían como una materialización del hecho arquitectónico usando las diferentes técnicas constructivas. Aquí se va contrastando los diferentes materiales, lo que le va a una dinámica diferente al color, a la textura en la obra. Y es por ello que son puntos claves y finales donde redundan un tanto los lenguajes anteriormente descritos. Es quizás siempre está inmerso en los anteriores. Por otro lado, tenemos el lenguaje tecnológico ambiental. De este lenguaje forma parte el compromiso con nuestra casa común, con la tierra. En este compromiso debemos siempre usar las herramientas que estén a nuestro alcance para reducir una huella de carbono que pueda presentar la edificación y hacerla más sostenible. Bien, aquí ya es nuestra conclusión, que básicamente se convierte en nuestra definición que queremos compartir con ustedes de lo que para nosotros es arquitectura después de realizar esta actividad, después de realizar este ejercicio. Entonces, dice, arquitectura es aquella área del conocimiento que de manera formal recrea el espacio adaptándolo a las necesidades humanas, sentidas del lugar y cuya interpretación del hecho u objeto arquitectónico se crea a través de 9 lenguajes, manifestándose en una formalidad espacial interrelacionada con el usuario en su estado de permanente o transeúnte. La arquitectura se apoya de las habilidades de la ingeniería en términos edificatorios y en las ciencias sociales para el conocimiento del ser en su medio físico y social. Gracias. Adelante, perdón, maestro. No, ya con esto queremos pues que el público pueda interactuar y que pues estamos prestos a cualquier pregunta que tengan sobre nuestra exposición. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Bien. Gracias. Al final, el título de la presentación y del artículo que ustedes presentaron en Nexo es un tanto desafiante en términos a la reflexión, ¿no? Es una invitación más bien a la reflexión. La arquitectura, parte vital, parte integral de la ciencia social, te lleva a eso, a pensar, porque nosotros, por ejemplo, viéndolo desde nuestra perspectiva, en medio de mi desconocimiento, porque yo no soy arquitecto, yo soy ingeniero, y mi formación tengo una maestría y un doctorado en ingeniería. Pero, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura de acá, en la Universidad Nacional de Ingeniería, está dentro de una universidad de ingeniería. Entonces, eso nos lleva a pensar, por ejemplo, si quizá la orientación que estamos dando nosotros a la facultad será la correcta, puesto que los que quedan al descubierto acá, que los componentes sociales de la arquitectura, de la arquitectura misma, están bien marcados. ¿Cómo dentro del seno de las facultades se puede resaltar esa esencia en la formación de los profesionales que van a ser egresados de la carrera de arquitectura, y que en definitiva, después de lo presentado por ustedes, es probable que sean diferentes a los, por lo menos en el caso de nosotros. Entonces, para mí, una invitación fantástica a la reflexión. Entonces, la arquitectura está como que se tuviera de los dos mundos, ¿no? ¿Así lo podemos ver? Sí, sí, realmente lo que nosotros queremos evidenciar y colocar sobre el tapete y pues vaya un elemento de discusión, que pues eso es lo que más que cualquier otra cosa queremos, es tocar esas fibras que es precisamente esa teoría y crítica sobre arquitectura que en algún momento era con tanta fuerza que nos daban a nosotros en nuestros salones, y que ahora se ha enmarcado en una filosofía un poco más quieta. Y precisamente por eso nuestro preámbulo al iniciar mostrábamos cómo arquitectura se evidenciaba antes de 1970 como un miembro de las artes y humanidades, ¿sí? Después de 1970, mire, lo podemos destacar, ya no pertenece a las artes y las humanidades. Y cómo sí se involucró dentro de un contexto que se llama ingeniería, industria y construcción, ¿sí? Sí. Que se vuelve a hacer en una subárea. ¿Cómo queda en el medio también este elemento de las ciencias sociales? Sí, estas áreas de las ciencias sociales que para todo arquitecto no es desconocida. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocer de la historia del sitio, la geografía del sitio. La gente, Exactamente, el ambiente, la parte social. O sea, nosotros no podemos llegar a implantar un proyecto porque, o sea, ese es un elemento que necesitamos ahí, sí, como dicen, conocer esa estructura y cómo nos volvemos también, de cierta manera, mirando los estilos arquitectónicos, psicólogos del espacio. Si no sabemos qué pintura utilizamos, podemos generar algunos contrastes dentro de la psiquis de la misma gente que va a habitar o que va a transitar por ese espacio. Entonces, sencillamente, el elemento de reflexión y de debate que estamos haciendo acá es, miren, no olvidemos que la arquitectura pertenece a estos elementos de las necesidades humanas, que es bien interesante, y los invito a que conozcan precisamente estas necesidades humanas de mano de Manfred Mannix, y ustedes se van a dar cuenta de que el arquitecto debe estar precisamente en formación sobre esas necesidades humanas. Es ahí donde es lo fundamental, lo preciso, lo inicial, y yo creería que a todos los que nos están viendo van a ubicar esos 9 lenguajes de arquitectura que expresó Catherine, que expuso Catherine,
y que van a comenzar a utilizarlos para desarrollar precisamente esos niveles de proyecto que verdaderamente necesitamos conjugar dentro de cada uno de los elementos, en no solamente pensar en el objeto arquitectónico, sino también en ese urbanismo que tenemos. Esa es la realidad, mi doctor Roger, y pues esa es una invitación que queremos hacer y queremos tocar esas fibras. Lo que menciona el maestro Fabián, en realidad deja mucho que pensar, porque un diseño arquitectónico de un espacio, en una ciudad, un parque, puede, desde el punto de vista psicológico, y él lo mencionó muy puntual, habló del impacto psicológico. Ese diseño arquitectónico de ese espacio puede ser una invitación a que las personas que van a estar en ese espacio o que transiten por él estén tristes, estén estresadas, estén alegres, se sientan conmovidas, se sientan, es decir, la generación de una cantidad de emociones que sin querer el arquitecto o el grupo de arquitectos que trabajaron en el diseño del espacio pudieran estar teniendo incidencia sobre las personas, sobre grupos de personas. Y ahí quisiera yo preguntarle a la doctora Katherine, ese tipo de lenguaje, la transmisión de ese tipo de emociones, ¿en cuál de los lenguajes que nos mencionaba encaja o podría encajar? Porque es una forma de transmitir, ¿no? De transmitir una idea, de transmitir un concepto, de transmitir algo que se está viviendo, que se está viendo. ¿En cuál de esos lenguajes podría encajar? Si es que se puede. Es muy difícil, la verdad, de encajar un diseño arquitectónico con un lenguaje específico. Tenemos que recordar que para poder desarrollar un proyecto como tal, como lo mencionaba, tenemos que hacer un análisis del entorno, un análisis del usuario, un análisis de la ciudad donde se desarrolla y a quiénes va a afectar. De esta manera, tenemos que tomar en cuenta que tendríamos un uso de un lenguaje, por ejemplo, el tecnológico ambiental, un lenguaje funcional, un lenguaje espacial o hasta constructivo. En toda la mezcla de los lenguajes que podemos lograr un proyecto que sea íntegro y que exprese lo que realmente queremos nosotros como diseñadores o como arquitectos y que transmita la idea correcta al usuario final, independientemente de la función que tenga el proyecto. Pero no, es muy difícil que podamos decir simplemente vamos a usar lenguaje conceptual para un desarrollo, porque estaríamos limitándolo, estaríamos encasillándolo en una línea que no es la correcta, no es lo que queremos como diseñadores, no es lo que queremos como medio de expresión a través de la arquitectura que nos haga la diferencia. Entonces ahí sí no podríamos. Correcto. Muy bien. Ahora, continuemos con este proceso reflexivo. El maestro Fabián hablaba de la concepción inicial de la arquitectura completamente marcada dentro de una rama de las ciencias sociales que eran las artes y las humanidades. ¿Sí, no? Ahora, ¿dónde desaparece dentro de la expresión arquitectónica de un arquitecto? ¿Dónde desaparece lo que yo quiero? La doctora decía, pensar en las necesidades de las personas que van a hacer uso del espacio, pensar en el grupo meta al que está dirigido o al segmento incluso económico al que está dirigido el espacio diseñado. Pero ¿dónde queda lo que yo quiero como arquitecto, como artista? ¿Cómo? Porque imaginemos una pintura. Una pintura es una representación de lo que está pasando en mi mente o en mis emociones, no hay nada espacio del tiempo. ¿Qué pasa en el caso del trabajo de un arquitecto? ¿Cómo podemos o en qué momento se divide lo que yo quiero como diseñador respecto a las necesidades que pueda tener la gente que va a estar haciendo uso de esos espacios? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo lo manejan ustedes? Es el caso y pues es evidente que nosotros debemos estar bajo la tónica de lo que hablamos como arquitectura social y tenemos que desligarnos de ese, de pronto, ego que llega claro. a tener sobre lo que yo quiero, ¿sí? Y lo que representa mi obra, ¿sí? Arquitectónicamente hablando, sobre el uso precisamente
de esta edificación para solventar un elemento social. Entonces no podemos llegar a exagerar, a decir de que es sencillamente vamos a desarrollar un proyecto sencillamente porque va a ser el último manifiesto que nosotros vayamos a tener o vaya a ser el manifiesto que va a ensalzar nuestra carrera, que va a realzar nuestra carrera, sino básicamente aquí nos toca dejar de lado precisamente ese elemento. Y pues hay un caso, por ejemplo, aquí en Colombia que nos pasa a todos los arquitectos, y yo no sé si pasará en Panamá o en los demás países de Latinoamérica, que aquí el constructor pasa por encima del diseñador. Generalmente siempre se ensalza con alguna placa, se le coloca el mérito al constructor y el diseñador pasa a un segundo plano. Entonces eso es como un elemento bastante absurdo que sucede y pues ahí también vulgarmente perderíamos cualquier elemento de ego que quisiéramos resaltar o sencillamente pues como hay unos 4 o 5 arquitectos de renombre, pues ellos son los que están por encima de cualquier hecho que nosotros hagamos. Sin embargo, y por experiencia propia, muchas veces yo me siento muy orgulloso cuando cruzo por algunos espacios de mi ciudad de Villavicencio o otros espacios donde he diseñado y dice uno, bueno, esto lo diseñé, pero vuelvo y digo, sigue siendo como un fantasma detrás de un constructor que fue el que terminó de rehacer esa obra. Ok. Tenemos un comentario acá. Nos lo enviaron al chat. Dice, recordando de estudiante mi curso de sociología, donde aprendí que comprender el comportamiento humano nos permite entender mucho mejor las necesidades humanas y plasmarlas en una idea y solución espacial. Las ciencias sociales tienen mucho que aportar. Saludos desde Panamá, concluye. En fin, bueno, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario de viva voz para nuestros ponentes. De no ser así, agradecemos los aportes que la doctora Catherine y el maestro Fabián han traído para compartir con la Universidad Nacional de Ingeniería, especialmente con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura que nos siguen desde nuestras diferentes plataformas de divulgación académica, como están el Facebook Live y nuestro canal en YouTube. No sé si alguien quiere comentar algo, si no, por aquí lo dejamos. Bien, entonces por aquí lo dejamos. Doy un espacio al ingeniero Noel Pavón, que nos va a dar las indicaciones finales. Adelante, ingeniero. Sí, buenas tardes. Gracias por la conferencia. De parte de la Universidad Nacional de Ingeniería, nosotros le vamos a hacer llegar hacia sus respectivos correos unos certificados digitales, los cuales dicen lo siguiente. Me voy a permitir compartirlo. Un segundito. Ay, se me perdió el... Sangre, Cristo. Permítanme, aquí lo tengo. Se aprecia, ¿verdad, doctor? Sí. Ok, los certificados dicen lo siguiente: Universidad Nacional de Ingeniería, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Dirección de Investigación. La Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, a través de la Dirección de Investigación, otorga el presente certificado de reconocimiento a maestro arquitecto Fabián Enrique Báez y doctora arquitecta Catherine del Carmen González Rivera por haber impartido la conferencia Arquitectura, parte integral de las ciencias sociales, durante el evento webinar IDI 2022, desarrollado el día 17 de febrero del año 2022, organizado por esta casa de estudios. Firman los certificados el doctor Leonel Plazaola Prado, vicerrector de Investigación y Desarrollo, el máster arquitecto Uriel Cardosa Sánchez, director de investigación,
y ambos certificados quedan registrados en el libro de actas de la Dirección de Investigación que que tiene a cargo el coordinador de promoción y fomento de la investigación.